Hola, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta conferencia de este ciclo de conferencias que estamos haciendo sobre el mundo digital y salud mental, que hemos organizado desde el grupo del Colegio de Psicología en el Entorno Online. Estamos a mitad de camino, esta es la cuarta, como he dicho. Podéis ver las tres anteriores que están colgadas ahí en el canal de YouTube del colegio. Y vamos a empezar en esta nueva, tengo el honor de dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente, que es psicóloga especializada en intervención en crisis y emergencias, una labor que combina con su faceta como educadora emocional. Su trayectoria se ha centrado en el acompañamiento humano en los momentos más críticos, pero también en la prevención, a través sobre todo de la educación. Hoy nos va a aportar su visión experta sobre un reto muy urgente en nuestra sociedad, el ciberbullying en la infancia. Nos va a hablar no solo de cómo detectar los peligros, sino también sobre algo muy fundamental, que es cómo podemos educar para proteger. Recibimos con un fuerte aplauso a Leticia Amarilla. Buenas tardes a todos y todas, tanto los que estáis presenciales como las personas que estáis online. Antes de empezar la conferencia quería lanzaros una pequeña pregunta para ponernos un poquito en situación, y es, os animo a que penséis en una situación de ciberbullying, la que sea, que penséis qué le puede pasar a esta persona, qué podría necesitar de vosotros y cómo podríais ayudarla. Os quería dar un ratito para que lo pensáis, si podéis tomar nota y dejarlo apuntado bien, y si no, un ratito tenerlo en la cabeza para que luego volvamos mucho más adelante por ello. Pero es una idea un poquito de inicio. Vale, y también os voy a proponer otra cosa, que pensarais en alguna palabra o alguna frase que alguien en algún momento dado os haya podido decir que os haya podido hacer daño. ¿Vale? Simplemente que penséis, ¿qué palabra fue o qué frase fue? No hace falta que sean daños grandes, simplemente un poquito de daño, ¿vale? Simplemente que lo penséis. Nada más. Y recojáis qué sensaciones os hace sentir. ¿Con qué os conectáis? Igual, me conecto y lo guardo. ¿Vale? Vale. Bueno, antes de empezar en materia tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y aquí la pregunta que os lanzo, digamos, es como en qué mundo vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo donde la tecnología, como sabemos, ha llegado para quedarse. Se ha hecho presente tecnológicamente y tenemos un mundo hiperconectado, como veis ahí en la pantalla. Los rápidos avances que hemos vivido en pocos años, el Internet de las cosas que nos suena, el uso cotidiano de los dispositivos, que cada vez los utilizamos más y para muchas más cosas, han transformado profundamente la forma en que tanto adultos, adolescentes y niños se comunican, aprenden y se relacionan. Las redes sociales y el entorno online amplían oportunidades de expresión y conexión, pero también introducen riesgos y desafíos. Comprender esta realidad es esencial para poder acompañar, pero también para poder proteger el desarrollo saludable de niños y adolescentes. Sabemos que esta es una etapa difícil, donde se construye la identidad de la persona, donde aparecen dificultades en cuanto a la pertenencia del grupo. Hay muchos cambios emocionales, sociales, cognitivos que tienen que hacer frente. Y por ello debemos normalizar la tecnología y adaptarla, marcar normas y límites para poder tener buenos hábitos digitales. Bien, este es el mundo en el que vivimos, pero ¿cuál es el mundo de los niños y adolescentes?
Fijaos. Aquí os pongo varios datos. Fijaos que el primer smartphone se entrega cercano a los 11 años. Los niños comienzan primero de la ESO cerquita de los 12. De hecho, la mayoría de los niños que van al colegio, al instituto, en primero de la ESO, muchos ya tienen móvil. Son los raros los que no disponen de un teléfono móvil. Fijaos que al día están conectados a las pantallas los menores entre 12 y 17 años hasta 6 horas. Y 7 de cada 10 jóvenes han sufrido algún episodio de violencia en el entorno digital. Fijaos aquí en el otro lado de la pantalla, que aparece acerca de información de los menores entre 10 a 15 años. Fijaos, es normal que el 92,8% usen Internet porque tienen que hacer muchos trabajos y para buscar información ya no buscamos enciclopedias y libros. Muchas veces tiramos a Internet, o sea que es normal, es lógico. Fijaos que me voy a bajar al 32%, donde aparece que han visto contenidos inapropiados y dañinos en Internet, aproximadamente un 32% de estos adolescentes entre 10 y 15 años. El 33% ha experimentado alguna forma de acoso. ¿Cuál? Ya veremos, porque hay muchas conductas de ciberbullying y bullying, ¿no? Y hoy veremos muchas de ellas. El 26% ha recibido mensajes sexuales. El 40% ha contactado en línea con desconocidos. Y el 19% ha quedado en persona con un contacto de Internet. Simplemente son pequeños datos para saber dónde estamos y a qué nos estamos enfrentando. Con qué personas estamos trabajando, qué situaciones tienen a su alrededor, qué frentes, qué retos, qué problemas, qué dificultades y también qué oportunidades. ¿Vale? Un poquito más de información. En cuanto a las redes sociales, es de todos conocido que casi la mayoría de los adolescentes tienen una red social. ¿Vale? Sin embargo, cada vez más van teniendo 2 o 3. Entre los amigos, hablan, se informan y al final pues tienden a tener varias porque cada una me sirve para una función para mí. ¿Vale? Fijaos que ahora mismo estos datos que os ofrezco son de este año de UNICEF. Los aparecieron hace muy poquito tiempo. Y es acerca del impacto de la tecnología en los adolescentes. Recogieron muchos datos de los años anteriores, pero son los datos más actualizados que tenemos ahora mismo de esta situación de nuestros niños y adolescentes. Fijaos que las redes sociales más aceptadas tenemos Instagram, YouTube, TikTok. Aparecen diferencias en cuanto a chicos y chicas. Las más populares en cuanto al género femenino son TikTok y Pinterest, y Twitch en el masculino. En el caso de irse a dormir con el móvil, aproximadamente el 58,4% acostumbra tenerlo en su habitación. Pero a mí me preocupa incluso más ese 21,6%, que está más tarde de las 12 de la noche, porque están en una situación de muchísimo más riesgo, porque ahí se multiplican las tasas posibles de sexting, de ciberacoso que pueden vivir. Incluso pueden utilizarlo para hacer apuestas online, puede estar en contacto con desconocidos, ¿vale? Ahí aparece el dato que os había comentado antes del móvil en clase. Exactamente el porcentaje es un 57,5% que lo llevan. El 99% hace uso de alguna aplicación, la mayoría pues WhatsApp. De hecho, los grupos de WhatsApp en los institutos, o sea, normalmente son en esa aplicación, ¿no? Simplemente como para recoger cuál es la situación que rodea lo que vamos a trabajar y vamos a hablar hoy. Y de ahí también que vosotros podáis también conectaros con qué os parece, cómo os hace sentir, escuchar estos datos, ¿no? Fijaos también en una cosa. Estas son las redes sociales que se han estudiado que tienen más riesgo en cuanto a vivir posibilidades de ciberbullying, ¿vale? Discord, que es una bastante conocida, pues sobre todo para los gamers, es una especie de Skype donde pueden ponerse en contacto unos con otros, ¿no? Pueden hacer videollamadas, pueden hacer chat. Otra es Meet.me, que utilizan, pues, como su nombre indica, prácticamente es una aplicación de citas
lo característico es que conecta a los usuarios con esa proximidad geográfica, con lo cual saben dónde estás. Omegle, una aplicación que empareja usuarios con desconocidos en sesiones de chat. Whisper, la red social anónima que permite a usuarios que publiquen y compartan mensajes de vídeo y fotos. Yubo, la aplicación conocida como Tinder para los adolescentes. Estas son las que a día de hoy son las que están recogiendo más situaciones relacionadas con ciberbullying. Yo desde aquí también quiero aprovechar para hacer frente a más información acerca de ellos. Es decir, nuestros niños y adolescentes siguen a youtubers, siguen a personas, ven series, ven programas. Os voy a decir algunos, seguramente que os suenan. Series como Hasta los huesos, adolescentes, programas como La isla de las tentaciones. Claro, todo esto genera estos referentes donde la cultura del valor y el esfuerzo no existe. Donde, como bien dijo nuestra compañera, viven en la inmediatez. Viven donde no hay un espacio para la reflexión, la crítica o pensamiento constructivo, con lo que podemos regular sus afectos y emociones. Todo esto genera un modelo en la adolescencia basado en cierto conflicto que nada tiene que ver con ese apoyo comunitario que nosotros deseamos que pudieran tener y pudieran aprovechar. Hago un poquito esta reflexión para que, viendo un poquito desde dónde vamos, veamos también hacia dónde queremos ir como profesionales. Os voy a dar más información. Estos son unos códigos secretos. Hay códigos secretos que utilizan nuestros adolescentes. Unos son dañinos, otros son beneficiosos para ellos. Aprovechan pues, para escribir menos información y así de tal manera ellos se comunican, ¿no? Yo os he traído más los dañinos porque los otros también están, pero por lo que estamos, si nos preocupa, quería hacerlos ver. Fijaos que son muchos los que aparecen aquí. No hace falta que los lea todos, pero os voy a señalar alguno por su importancia que tienen, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que están relacionados con la cercanía o no de los padres. Y entonces juegan ellos para poder señalar si mamá o papá está por aquí cerca, entonces no quiero compartir información contigo, voy a esperar a que mamá se vaya o que papá se vaya. En algunos casos que mamá está, en otros que papá y mamá están. Fijaos el LH6, que indica que vayamos a tener sexo o relaciones sexuales. Fijaos en el KMS, que es la abreviatura que indica la palabra suicidarse. Fijaos en el 2.11, no estoy pasando por un buen momento. Fijaos en el 273, ya no puedo seguir más con esto. Fijaos en el 171, mis amigos me están usando. Y os pongo alguno más. 1423, me quiero morir. 988, no estoy bien. 29, apestas. 909, no puedo comer. ED, trastorno alimentario. ¿Por qué os pongo estos dos? Porque hay varios estudios y en la práctica clínica se ve, incluso cuando realizamos la anamnesis también es necesario observarlo, personas que han vivido situaciones de bullying, muchas veces continúan con situaciones de ciberbullying, pero hay un porcentaje alto que desarrollan trastornos de conducta alimentaria. En algunos casos aparecen antes, en algunos casos aparecen después. En algunos casos el haber vivido situaciones de violencia, cualquiera, esta es una de ellas de la que estamos hablando hoy, pero cualquiera, puede llevar luego a poder desarrollar algún tipo de conducta alimentaria. Por eso los pongo aquí, porque hay bastantes estudios y sobre todo en la práctica clínica se ve. Y sobre todo en la práctica clínica es necesario indagar, ¿vale? Os pongo también el código de barras porque personas en este caso está relacionado con el tema de hacernos daño, ¿vale? Es decir, el código de barras serían las veces que yo, por ejemplo, me estoy haciendo cortes, ¿vale? También lo pongo aquí. Y como sabemos, hay algunas personas que como fin
del dolor, del malestar que están sufriendo, acaban con su vida. Con lo cual el suicidio también es algo, además, que hay que indagar, que puede estar asociado también a ello. Fijaos también algunos códigos secretos que tienen los pedófilos, ¿vale? Os he puesto aquí algunos de ellos. En la parte de abajo que aparecen los dibujos, interés por los niños sería el triangulito, interés por las niñas el corazón rosa, e interés por niños y niñas sería la mariposa, ¿vale? Fijaos cómo también ellos utilizan imágenes, utilizan palabras para poder contactar y para poder centrarse en lo que ellos quieren. Fijaos en el YouTube azul, YouTube naranja, ¿no? Términos para buscar contenido erótico en redes sociales. Estos son algunos porque veáis un poquito el contexto en donde nos movemos. Y ya vamos a entrar un poquito en la materia de lo que es el ciberbullying, ¿vale? Cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de una nueva norma de bullying que emerge de la era digital, tecnológica, y que consiste en realizar lo mismo que aparece en el ciberbullying, que es agredir, intimidar, humillar, generar daño, generar ese ciberacoso entre iguales, utilizando para ello pues otros métodos, como son pues los métodos tecnológicos. Por lo tanto, el ciberbullying es bullying en formato digital y se caracteriza por lo que veis aquí: el anonimato, la inmediatez, la dificultad de desarrollar empatía dentro del entorno digital, la no tener una percepción del daño causado, la adopción de roles imaginarios, donde yo puedo ser el ciberagresor, la cibervíctima, el ciberobservador, la disponibilidad de Internet en cuanto a la difusión masiva, es decir, que en cuanto se cuelga cualquier información al respecto, se manda de forma masiva a todos los contactos, en todas las redes, en todos los lugares. Por lo tanto, lo que quiero reflexionaros desde aquí es que no podemos diferenciar demasiado el bullying y el ciberbullying porque hay un importante solapamiento entre ellos. Muchas veces el ciberbullying justamente aparece después de haber experimentado situaciones de bullying, con lo cual es una continuidad, ¿no? Muchas víctimas de bullying son también de ciberbullying, ciberagresores son agresores, o víctimas son cibervíctimas. En muchos casos, en el caso de que se solapan, ¿vale? Por lo tanto, es un problema de salud mental y es un fenómeno que tiene grandes consecuencias y hay que ponerlo en acción. También quiero señalar que situaciones de ciberbullying pueden llegar a desarrollar en las personas que lo viven trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué os digo esto? Porque de cara a la clínica también es importante que lo veáis. No miremos atrás, incluso tantearlo. Hay métodos para hacerlo. Pero os lo pongo encima de la mesa porque sí es importante que también lo sepáis. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué conductas de ciberbullying pueden aparecer? Hay muchas que conocéis. Yo creo que casi todas. Después de estas conductas conocidas os voy a poner otras cuantas más y ahí os vais a poder dar cuenta todo lo que existe alrededor de ciberbullying que no sé si sabíais o no. Esto es lo más conocido, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos oído? Bueno, pues una persona que realiza conductas de ciberbullying pues puede mandar mensajes de texto a través del correo o el móvil, puede hacer llamadas anónimas, puede llegar a excluir al compañero o amigo de las redes sociales, pueden robar la contraseña, pueden crear un perfil o un espacio falso en nombre de la víctima ofreciendo servicios sexuales gratuitos, pueden dar de alta la dirección del email de la víctima en sitios web para que luego sea víctima de spam, pueden difundir mentiras para perjudicar a la víctima, pueden difundir información secreta o embarazosa, pueden denigrar y hablar mal de la víctima en una web, blog, red social. Por ejemplo, personas que tienen una orientación sexual diferente denigran y bastante en determinados blogs y webs. Por lo tanto, hay que prevenir, hay que informar y hay que poner los medios para que esto se reduzca lo máximo posible porque el daño que produce es muchísimo.
Aquí os pongo una de las conductas clásicas del ciberbullying, que es el happy slapping, que no sé si lo conocéis, que es cuando pues hay unos chavales que pues están incordiando a otra persona y entonces le hacen que hagan determinadas cosas y lo graban con el móvil. Graban con el móvil el hecho en sí y graban con el móvil también cómo se queda la persona tras haber sido víctima de ese tipo de situación. Fijaos, aquí os pongo unos cuantos. Hay algunas palabras raras, hay algunas que seguramente conocéis, pero a lo mejor hay otras que os llaman la atención. El threeping, cuando se accede a la cuenta de un menor y se publica contenido inapropiado, pues se llama así, es una conducta ciberbullying. El griefing, el acoso en los juegos online. Cyberbaiting, el acoso a los profesores. El trolling, publicar comentarios despectivos para provocar a otros usuarios. El flaming, provocación mediante un mensaje incendiario enviado a un foro o lista de correo, cuyo objetivo es provocar esas reacciones airadas de los participantes. Contiene insultos y ofensas y puede estar dirigido a todos en general, a un grupo de usuarios o a alguien en particular. Y el catfishing, el robo de identidad en redes. Pero hay más. Deepfake ya lo conocéis, ¿no? Que son los vídeos falsos. Ahora mismo con la inteligencia artificial se están poniendo más en auge, se están aplicando muchos más. El cibertalking o acoso cibernético, como perseguir a la víctima en red, atacándola con mensajes, insultándola, incluso comprometiendo su seguridad. El hostigamiento, que es enviar mensajes ofensivos y de forma reiterada. La denigración, que es la difusión de información de otras personas. La denigración es la difusión de la información falsa sobre una persona o creación de fotografías alteradas. El gossip o la difusión de rumores, entre otros. Es decir, como veis, es muy amplio todo lo que ya hay, más todo lo que habrá. Pero os lo pongo aquí encima de la mesa porque no sé si antes erais conscientes de todo esto y a lo mejor desde aquí pues os está abriendo un poquito la mente a todo lo que hay al respecto, ¿no? Bien, entramos aquí en el círculo de agresor, víctima, observadores. Y aquí os voy a lanzar también una pregunta. ¿Cuántos de vosotros, si os dijera que tenéis que trabajar con agresores, os animaríais a trabajar con ellos? Poquitos. Vale. ¿Cuántos con víctimas? Todos o casi todos. ¿Y cuántos con observadores? Los observadores son aquellas personas que están en una situación de ciberbullying, de ciberacoso, sin embargo, no actúan de forma activa, como por ejemplo el ciberagresor, actúan de forma un poquito más pasiva. Sin embargo, ese silencio, esa pasividad, es la que, y que se perpetúa en el tiempo, es lo que hace que la situación de ciberbullying que sufre esta persona se mantenga en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, los ciberobservadores son los que más nos ayudarían a que las situaciones de ciberbullying desaparecieran. Es con los que más hay que llevar a que nos puedan ayudar, a que puedan reflexionar, a que se puedan cuestionar, para que puedan apoyar, para que puedan acompañar a esas personas que están siendo víctimas o cibervíctimas de esas situaciones. A los ciberobservadores son con los que más hay que trabajar para llevarlos al otro lado, ¿vale? Ellos suelen callar por falta de empatía, pero también muchas veces por miedo al agresor. Entonces, por eso es algo que hay que trabajar a nivel educativo, a nivel familiar y hay que, por todos los medios, movilizarse en ese sentido, ¿vale? Con lo cual es lo que he puesto aquí, ¿no? El objetivo a conseguir sería movilizar a estos observadores para poder empatizar y tomar partido. Porque en ese momento no toman partido, pero si tomaran partido, la situación desaparecería. Bien. Os he puesto aquí unas señales de alarma para situaciones graves.
Cuando nosotros observamos que el niño adolescente tiene cambios de hábitos o costumbres en el uso de redes e Internet, y eso se puede reducir en el tiempo que se dedica a la navegación, si aumenta o disminuye con respecto a lo de antes. En cuanto al número de publicaciones, igual, si hay un cambio, o bien aumenta o disminuye, pero un cambio con respecto al anterior, antes de que le ocurriera esto. Si hay un cierre de cuentas de redes sociales, porque esto pueden ser conductas de cierre relacionadas con suicidio, ojo con esto, pongamos ahí también la atención. Podrían disminuir las interacciones online con amigos y familiares, si vemos que dejan de quedar con amigos, si quieren estar más tiempo en casa, más tiempo en la habitación, muchos cambios con respecto a momentos anteriores, algo está pasando. No vamos a decir que esté pasando esto, pero algo está pasando y tendremos que indagar, preguntar y ver un poquito desde dónde, ¿de acuerdo? Si le bloquean o él bloquea, o si le eliminan o él empieza a eliminar a mucha gente también de su red, si las publicaciones las hacen por las noches y a horas inusuales, donde va a desencadenar problemas de sueño y problemas de rendimiento académico cuando vayan otra vez a la escuela. Vamos a ver si las publicaciones que ellos ponen indican cierta abandono o apatía. Vamos a ver el cambio emocional del tono para ver un poquito si está cambiando y efectivamente algo está pasando. Vamos a ver si hay publicaciones autodestructivas, autolesivas. Vamos a ver qué emojis pueden estar utilizando, qué hashtag están utilizando, a qué personas están siguiendo. Es decir, esto nos sirve como una pequeña guía de cosas que tenemos que observar, de cosas que incluso tenemos que preguntar dentro también de las sesiones. Cuando estamos trabajando con ellos, cuando estamos trabajando incluso con la familia, para darles información de qué cosas podrían también hacer ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se instaura la conspiración del silencio. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que algo que ocurrió de lo que no se va a hablar, ¿vale? Genera rechazo, genera abandono, genera estigmatización. Y todo esto hace que, fijaos, hay varios estudios de estos profesionales que aquí valoran el nivel de victimización, de cibervictimización, que ellos han observado en los estudios que han realizado. En el 2014, Maite Garagordóvil encontró hasta del 3 a un 10 en cuanto a cibervictimización grave y ocasionalmente un 40. Díaz Aguado nos habla de los estudios que ha hecho con alumnos desde cuarto de educación primaria a cuarto de la ESO y nos habla de un 10,7% de cibervictimización. La revisión internacional de Flannery Scholler Noriega nos habla de un 46% de cibervictimización. Y el informe mundial de bullying de enero del 2022 a febrero de 2023 nos dice que en España de 7 a 10 niños adolescentes son los que tienden a ser victimizados diariamente. España ocupa el tercer lugar después de México y Estados Unidos con respecto a la cibervictimización. Pero fijaos que España encabeza la Unión Europea. Es decir, la cibervictimización es algo muy importante y todo esto nos ayuda a que pongamos un poquito en manifiesto que para poder llevar a cabo y poder trabajar y poder ayudar en este campo tenemos que hacer 3 cosas muy importantes que vamos a ver luego a continuación, que es identificación, prevención e intervención adecuada en estos casos. Si queréis tener algún dato más simple que os llame la atención, os diré que con respecto al género, en bullying hay más chicos víctimas y agresores. En ciberbullying hay una tendencia en las chicas a ser cibervíctimas y más a los chicos a ciberagresores. Respecto a los cambios de edad, conductas físicas y verbales disminuyen entre los 10 y los 18 años. Hay conductas agresivas de exclusión y violencia psicológica hasta la universidad. Y podemos decir que, por los datos que hemos dicho, comienzan muy pronto. Estamos hablando de educación primaria. Con lo cual, tiene que haber mucha concienciación con cómo poder intervenir, cómo poder concienciar, cómo poder sensibilizar a la población y, como os he dicho antes, a través de los observadores para poder intentar reducir este tipo de situaciones. Y fijaos, antes os he preguntado si os pondríais del lado del agresor
O sea, podríais trabajar con el agresor, podríais trabajar con la víctima, podríais trabajar con el observador. Cuando trabajamos con situaciones de ciberbullying tenemos que trabajar con cada uno de ellos y es fundamental. Y para eso os quería comentar desde aquí cuáles serían las consecuencias que viven cada uno de ellos, para que veáis también el daño y el dolor que los dos sufren. ¿Vale? El sufrimiento de la víctima, pues lo conocemos muchas veces, ¿no? Hay dificultades académicas, emocionales, psicosociales y psicopatológicas. La víctima muchas veces lo vemos en sesiones, muchas veces lo vemos en la clínica, pero muchas veces lo observamos también en los institutos y en los colegios. Nos comunican los tutores, nos comunican los familiares que mi hijo o mi alumno tiene más problemas de rendimiento, que lo he visto diferente, que empieza a suspender más, que me preocupa que pueda tener fracaso escolar. A nivel emocional, los familiares, incluso también amigos, compañeros, les notan más inseguros, más cabizbajos, con más sentimiento de soledad, con más sentimiento de infelicidad también, como que no disfrutan con las cosas, baja autoestima. Mucha vergüenza y mucha culpa, mucha ira y frustración, pero muchas veces no expresada, sino más bien hacia adentro. Cierta irritabilidad que les molesta también un poquito a los padres porque no saben muy bien desde ahí qué les pasa, y también cierta agresividad que no pueden contener, no pueden entender, ¿no? A nivel psicosocial, sienten fobia social y mucha introversión, lo que os decía, muy para adentro, ¿no? Y problemas que pueden llegar a desarrollar, muchos comienzan sin darnos cuenta problemas psicosomáticos, como típico dolor de cabeza, dolor de tripa, dolor de las articulaciones, ¿vale? Conocido por todos nosotros. Estrés postraumático, como os he dicho, puede llegar a desarrollar, con lo cual ahí lo he puesto. Tienen trastornos de sueño, les cuesta mucho dormir, duermen muy poquitas horas. En algunos casos, algunos están muy hiperactivados, en otros casos están muy bajitos de ánimo, pueden desarrollar trastornos de conducta alimentaria, problemas de conducta también, problemas con el alcohol y con cualquier tipo de adicción, drogas, también dependencias a los TIC, ataques de pánico, autolesiones, depresión moderada o severa. Y de aquí, pues, dos puntos que trabajaremos más adelante con nuestra compañera, que es la ideación suicida también y el suicidio. En cuanto a los agresores, quizá tienen menos prensa, tienen peor prensa y entonces no somos tan conocedores un poco del dolor o el malestar que ellos pueden sufrir. A nivel académico les pasa muy parecido a lo que les pasa a las víctimas en cuanto al rendimiento y al fracaso escolar. A nivel emocional pueden desarrollar personalidades con ausencia de empatía, crueldad, inestabilidad, enojo, mucha desconexión. Hay una ausencia de culpa, hay una sensación de irresponsabilidad, sensación también de no autocrítica, aunque habría que verlo también hablando y trabajando con ellos. Hay bajo control de la ira, impulsividad, mucha inestabilidad emocional. A nivel psicosocial, aquí muchas veces nos lo comentan los familiares y también los profesores, ¿no? Que ellos detectan pues, conductas agresivas, relaciones como muy negativas, se meten en grupos con muchas dificultades, con muchos problemas, no saben resolver conflictos ni dificultades del día a día y entonces tienen habilidades sociales muy deficientes. Y a nivel psicopatológico, pues conductas antisociales, trastornos de personalidad, ansiedad, depresión, pero ojo porque la ideación suicida también aparece aquí. Entonces, ojo porque tenemos que trabajar con los dos y con el tercero, que son los observadores, ¿no? Pongo esto más encima de la mesa para ver un poquito las diferencias, pero estas consecuencias las desarrollan y las sienten ellos. ¿Y entonces qué podemos hacer con todo esto? Si nosotros pensamos en cualquiera de las situaciones de ciberbullying que os he comentado anteriormente al principio cuando hemos empezado, que pensarais en una situación de ciberbullying, la que fuera, no sé si ahora mismo pensaríais en otra después de ver todas las conductas de ciberbullying que hemos hablado o os centraríais en la misma. De cualquier manera, ante cualquier situación de ciberbullying, y aquí os he puesto ejemplos de qué hay que hacer en varias de las que hemos hablado con anterioridad, sería bloquear el contacto de forma inmediata y denunciar. Lo más recomendable sería no responder a las provocaciones,
intentar mantener la calma y no actuar de forma impulsiva o agresiva ante aquello que nos acaba de pasar o aquello que le acaba de pasar o aquello que nos acaba de comunicar nuestro hijo o aquello que nos acaban de comunicar amigos. Informar al ciberacosador que lo que hace es un delito. Si la situación es grave, urgente, ponerlo en conocimiento de un adulto de confianza, así como el responsable y las autoridades competentes. Ante la amenaza de un chantaje, no ceder en ningún caso. Frente a peticiones sexuales, comunicarlo a padres y a tutores legales, para que lo pongan en conocimiento siempre de policía y de justicia. Ante agresores anónimos, identificar al ciberacosador utilizando estrategias legales. Y aquí lo más importante, guardar siempre las pruebas. ¿Para qué? Para que comience el proceso, ¿vale? Y esas pruebas son capturas de pantalla, por eso hacemos mucho hincapié que no borren mensajes, mensajería, y sobre todo que pidan ayuda. Y algo aquí muy importante es que cualquier situación de ciberbullying que pueda sufrir un niño o un adolescente, sí intentamos que la familia en algún momento dado le ponga en contacto con algún psicólogo. ¿Por qué? Porque en el caso de que ellos quieran, pero tenemos que intentar posibilitar esa ayuda. Ellos harán con esta decisión lo que ellos quieran. Su decisión es suya, no es nuestra. Pero siempre hay que intentar ayudar, aportar, para que puedan tener también un acompañamiento, ¿no? Bueno, y aquí pone la última, identificar al ciberacoso en el caso de que sea pareja y contarlo, igual que antes que lo hemos visto, ¿vale? Este sería el proceso. Es decir, ante una situación de ciberbullying, un profesional de ayuda, un profesional como vosotros que estáis aquí, muchos de vosotros, digamos, tendríamos que hacer estas tres cosas. Identificación de la situación de ciberbullying que está pasando, cómo voy a prevenir, qué cositas puedo hacer a nivel profesional, a nivel educativo, a nivel con las familias y cómo tendría que ser la intervención, ¿vale? Esta sería la identificación, ¿vale? Lo primero de todo, ya hemos puesto varios ejemplos por lo anterior que habéis visto de las conductas de ciberbullying, con lo cual lo primero de todo es observar qué conductas se están llevando a cabo, ¿vale? Lo que ocurre es que hay agresores más difíciles de identificar porque no tienen ciertos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se escudan un poquito en el anonimato de las pantallas o se escudan porque lo hacen en grupo. Entonces, siempre habrá algunos casos que van a ser más difíciles de poder diagnosticar, de poder observar, pero bueno, lo tenemos en cuenta. Entonces, lo primero sería eso, observar las conductas, luego una información sociométrica. ¿Cómo sería esa información sociométrica? Os pongo un ejemplo que se hace en varios colegios. Es pasar un cuestionario al inicio de curso normalmente, un cuestionario anónimo, donde los alumnos pudieran informar sobre las sensaciones que ellos tienen a nivel personal, sobre si en la clase en la que ellos están, ellos perciben que pueden haber personas que pueden sufrir o están sufriendo o han sufrido agresiones por parte de otros compañeros. Como os digo, es anónimo. Y otros serían las personas del grupo que suelen realizar las personas del grupo que suelen vivir esa agresión. Simplemente de forma anónima hacemos una recogida de datos. Esta es la información sociométrica, que es su visión, es decir, no vamos a hacer nada con ello, pero tenemos una información para ver a lo largo del curso, a lo largo del año, si ocurren o no ocurren, si hay conocimiento o no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso, esto es al principio, pero a lo largo del curso en el centro, en los centros educativos, hay distintas guías que aparecen con distintos programas, distintas actividades que se pueden hacer, ¿vale? Y nos ayudan también pues, para poder trabajar sobre ello. Hay varios autoinformes que se pueden pasar, ahí os pongo 4 de ellos, que se pueden pasar en el colegio, que se pueden pasar en la clínica también, es decir, se puede utilizar de cualquiera de las dos cosas. Lo que ocurre es que no todos están validados experimentalmente en cuanto a los informes, ¿vale? No tienen garantías psicométricas de fiabilidad y validez, sin embargo, nos dan cierta información al respecto para saber un poquito por dónde vamos. Esto sería la identificación, serían estos 3 pasos, ¿vale?
Nos vamos a la prevención. ¿Dónde prevenimos? Prevenimos a nivel general, a nivel de escuela y a nivel de familia. ¿Vale? A nivel general, son acciones encaminadas a controlar la violencia que se expresa en las pantallas. Sabemos que ver violencia aumenta la probabilidad de comportarse de forma violenta y disminuye la empatía hacia la víctima. Podemos hacer campañas mediáticas para erradicar mitos y creencias irracionales y sensibilizar de las graves consecuencias de decir cosas como son cosas de niños, no pasa nada, son lloricas, eso ha existido siempre. Adoptar actitudes colaborativas intelectual y moralmente contra la violencia, es decir, que consigamos que los adultos sean modelo, que exista una inversión económica para poder hacer cursos, conferencias, talleres, que haya espacios de diálogo entre adultos y adolescentes y que haya una regulación legal. Porque a mí esto me recuerda mucho a cuando la violencia de género todavía no estaba regulada. Y tengo la sensación que me recuerda mucho a los pasos previos a que esto se reguló. Es decir, necesitamos todavía mucho que hacer para que llegue a algo parecido a ello. Pero tenemos también la intención de que se logre. Vamos un poquito por esa línea. En cuanto a la escuela, una de las cosas que hacemos en la escuela, llevamos a cabo tres puntos claves que no aparecen ahí, que es el diagnóstico, realizar el plan de intervención y evaluar el plan, ¿vale? No siempre se activan los protocolos, pero en la escuela es fundamental que puedan haber estos 3 puntos. Programas de intervención socioemocional, por lo que hemos dicho y hemos hablado de las características de ellos, se necesita hacer mucho trabajo desde aquí para poder fomentar y llevarles a una línea de desarrollo mejor que de la que en esa situación están. Programas anti-ciberbullying. Yo os he puesto un ejemplo del que luego os voy a hablar y que incluso os iréis con un juego que ellos lo llevan asociado para que lo podáis descargar en casa y podáis hacer prácticas sobre ello. Es un juego que también en algunas ocasiones y en algunos coles se aplica como para recoger información. Es un juego muy divertido porque es un juego en el que aparecen 5 personajes, 2 de ellos que hacen, digamos, de agresores, una víctima y 2 observadores. Entonces, es un grupo de 5 en el que están en un espacio, de repente aparece una explosión, les llevan a otro lugar y tienen que hacer una serie de retos, tienen que hacer una serie de actividades para poder volver otra vez al lugar donde han venido. Y desde ahí aparecen distintos retos y aparecen también distintas preguntas acerca de muchos temas de ciberbullying, incluso de ciberseguridad y demás. Y es muy entrañable. Por eso os lo he querido poner, porque es un programa que tiene una parte relacionada con intervención en el aula y esta parte del juego. La parte de intervención del aula consiste se les posibilita unos vídeos de distintas situaciones de ciberbullying, se les hace ver que analicen las situaciones que ocurren. A continuación, se les va a permitir que ellos elijan entre todas esas situaciones y lo que han analizado, qué situación dramatizarían, con qué capacidades de afrontamiento, y luego se realiza, digamos, un debate sobre el resto de situaciones y el resto de situaciones de afrontamiento. Es muy rico porque en ese sentido les ayuda a que se conciencien de los distintos tipos que hemos visto, pero que se den cuenta de ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo analizo yo? ¿Cómo lo dramatizo? Y cómo al observar que lo dramatiza el otro, ¿qué me hace sentir a mí? ¿Con qué me conecto yo? Y cómo podría yo poner fin a este tipo de situaciones. Y en el caso de la familia, digamos, sería fomentar muchos factores de protección. Y de entre esos factores de protección serían los que aparecen aquí. Dedicar tiempo, afecto y conocimiento a estar con los chicos, que sea un modelo de conducta el modelo adulto de los padres, que haya una comunicación prioritaria en casa también un poquito hacia ellos, que se trabaje y se cuide mucho la autoestima, que se refuercen conductas positivas, que se dé y sientan el amor incondicional, que se fomente la empatía y que se puedan poner límites sin que exista un autoritarismo. Os voy a comentar alguna cosita más del programa de Cyberprogram,
porque al llevar a cabo este programa, lo que se ha descubierto son mejoras muy significativas en cuanto a la disminución de las conductas de victimización y perpetración de ciberbullying, descenso de la violencia del profesorado al alumnado a violencia física y verbal, de la exclusión social también, un aumento de las estrategias de resolución de conflictos cooperativos, un aumento de conductas sociales positivas y un incremento de la capacidad de empatía y de autoestima. Por eso, porque es algo que sí está demostrado y que se utiliza y que este caso tiene cierta validez, os lo he querido también mostrar aquí. Esto simplemente es un ejemplo de protocolo en la Comunidad de Madrid con respecto al ciberbullying. Aquí simplemente lo que os quiero señalar es que simplemente que veáis un poco la secuencia de los puntos que hay, ¿vale? Que es la comunicación de los hechos, realizar las averiguaciones a través de hacer entrevistas a las distintas personas afectadas, reunión para poder decidir si existe o no existe ese tipo de conducta, una intervención específica para desarrollar ese plan y las comunicaciones que ya conocemos de Fiscalía de Menores y Dirección del Área Territorial. Simplemente para señalar, para verlo. Yo como psicóloga de emergencias y como psicóloga clínica he tenido que intervenir en algunos coles. No siempre nos llaman para intervenir allí. Y no siempre nos llaman en el momento que ha ocurrido, pero quizá nos llaman para dar una formación, para psicoeducar, ¿vale? Lo que os pongo aquí un poquito es que los psicólogos podemos intervenir con los diferentes agentes implicados, que son estos tres. Cuando vamos a un cole, trabajamos con el personal de dirección y gestores, trabajamos con las familias y trabajamos también con los docentes, para que veáis un poquito todo lo que hacemos, ¿no? Con el personal de dirección muchas veces les asesoramos en la gestión de lo que ocurre, porque hay profesores que les generan miedo, les generan inseguridades, no saben muy bien qué hacer, no saben cómo comunicar, pero yo tengo que considerar que la mayoría de las veces sí lo saben hacer. Es decir, en los centros educativos hay muchos profesionales que están muy concienciados con estos tipos de situaciones y gestionan bien el incidente. Nosotros vamos, en el caso de que nos llamen, para revisar y en el caso de que sea necesario asesorar en la gestión, pero ellos tienen estrategias para poder llevarlo a cabo. Y quiero ponerlo encima de la mesa porque es un colectivo que nos ayuda, que nos ofrece, que nos visibiliza y que de alguna manera también favorece y ayuda a personas que estén en esta situación. ¿Qué hacemos ahí muchas veces? Ofrecemos casi siempre mucho apoyo emocional a las personas del centro, porque hay personas que están más o menos afectadas. Con las familias, cuando trabajamos con ellas fuera del entorno educativo, aportamos pautas y herramientas, porque hay veces que no saben qué hacer, que no saben qué leer, que no saben cómo resolver, tienen muchos miedos. Ofrecimos un espacio de diálogo, ofrecemos pautas e intentamos sobre todo disminuir el efecto en redes. Es decir, que esto no tenga mucho auge en redes porque sabemos que lo que queda ahí se queda. Y con el profesorado y personal docente, pues creando muchos programas, ¿no? Hay veces que ellos los tienen, nosotros los desarrollamos o nosotros llevamos otros para poder ayudarles y aportarles. Intervenimos con padres de la víctima y padres del agresor. No intervenimos solo con unos, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de posibles intervenciones que podemos hacer. Uno muy importante al que yo le doy esa importancia en cuanto a padres de víctima es al diario que hay que hacer recogiendo toda la información de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero muchas veces, como digo, damos mucho apoyo emocional, ayudamos en construir y generar y modificar o hacer más grandes esas habilidades sociales que ellos tienen para aumentar su autoestima. Intentamos que no les estimulen la agresividad ni la venganza y intentamos también acompañarlos en el desarrollo del protocolo, en cómo ellos están viviendo, si se está llevando a cabo el protocolo. En el caso de que no se lleve a cabo el protocolo, les informamos acerca de que tienen que ponerse en contacto con inspección y en casos graves que puedan solicitar intervención a la justicia y a la policía. En cuanto a los padres del agresor, muchas veces la gran dificultad es que asuman que mi hijo es un agresor. Esa es la gran dificultad. Aquí muchas veces tenemos que acompañarles en que la familia sea firme,
que no tolere ese tipo de conductas en su casa, que producen daño en la víctima, pero también producen daño en él. En que no culpen a otros por la conducta de su hijo, que indaguen en cuál ha sido la participación en ese tipo de situaciones y, sobre todo, que enseñen conductas positivas de empatía para poder reforzarle. Este es el programa que antes os he comentado. Aquí lo único que voy a señalar para que lo veáis del juego, fijaos todos los temas que se trabajan: ciberfenómenos y acoso, informática y seguridad, cibersexualidad, consecuencias de bullying, ciberbullying y afrontamiento del bullying y ciberbullying. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la intervención, lo primero de todo es... ¿vale? En la intervención conductual, aquí estoy hablando ya de lo que es un psicólogo clínico, ¿vale? Aquí la intervención pueden ser de distintas maneras. Conductuales a través del entrenamiento en habilidades sociales, ¿vale? Puede ser... ¡ay, perdonad, que me he ido! Reforzamiento de conductas positivas. Puede ser cognitivas en cuanto a la reestructuración cognitiva, entrenamiento autocontrol, técnicas de reducción de ira, y emocionales, dibujo, juego y cuento. La solución no es prohibir. La solución siempre es educar. Y para ello es muy importante que nos involucremos en el uso, abuso, pero sobre todo en el uso que hacen nuestros hijos, niños, adolescentes de Internet. Tenemos que hacer hincapié en que puedan realizar actividades fuera de la pantalla. Tenemos que acompañar y mediar en el uso de las tecnologías. Tenemos que ser modelo para ellos. Promover su autoprotección, enseñarles habilidades digitales, controlar el tiempo de Internet y contenidos, impulsar el uso responsable de su cámara web también. Educar en el control del uso de imágenes, supervisar sus dispositivos y buscar siempre beneficios de red y peligros que acechan. Os puedo decir que en la intervención más clínica con estos casos, con los niños se trabaja muy bien a nivel emocional, desde el dibujo, desde el juego y desde el cuento. Son capaces de poner en juego la situación, de poder analizarlo, de poder resolver situaciones. Y a partir de ahí, de lo emocional, va apareciendo lo cognitivo y va apareciendo también lo conductual. Con niños, con adolescentes, evidentemente tienen la parte cognitiva también más desarrollada, ¿no? Y ahí aparece cognitivo y conductual también, pero evidentemente también se trabaja lo emocional, ¿no? Y ya en personas un poquito más adultas, evidentemente igualmente las tres. Es decir, la intervención es una intervención bastante amplia, es una intervención que muchas veces, ellos lo que verbalizan es que necesitan un espacio seguro, un espacio donde poder compartir y poder contar, porque aquello que les ha pasado no quieren compartirlo con nadie más, y muchas veces fuera de los lugares de terapia, aquello que les ha pasado intentan por todos los medios que desaparezca de sus vidas, ¿no? A nivel de intervención psicológica en el contexto clínico, simplemente eso, se hace la evaluación, se hace el tratamiento y se hace el seguimiento, como cualquier otra cosa. Os he puesto aquí distintos libros, de los que he cogido también un poquito de información, pero bueno, es más que nada libros que incluso podéis aconsejar a familiares para que puedan también un poquito hablar sobre ellos. A nivel más profesional hay muchas guías que hablan sobre ello y lo desarrollan pues con bastante. Estos son algunos de los recursos también que podéis utilizar, algunos recursos que ya existen, que podéis entrar en cada uno de ellos y ver la información que os pueden ofrecer. Y esta era lo que os he comentado antes, este es el juego. Es decir, el juego se llama Cibereduca Cooperativo 2.0. Ese sería un poquito el inicio, esos son los personajes. Canteros, Calavera y Carpinteros, Risitas son los agresores. Fontaneros, Impasibles, Ingenieros de Justicia son los observadores.
y Pintores Solitarios es la víctima, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a que en algún momento dado lo podáis bajar, lo podáis descargar, podáis jugar un poquito con ello. Está un poquito más encaminado a niños ya de edad, pues yo diría que entre cuarto de la ESO para adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparecen muchas preguntas acerca de qué consiste cada una de estas conductas de ciberbullying, ¿no? Entonces, pero viene muy bien. Habla muy bien y bueno, y si fallan alguna de las pruebas, es decir, si falla alguna de las preguntas, pues no se vuelven a casa. Entonces es divertido, es diferente, es como un modo de juego de rol que os animo a que también vosotros entréis. Y bueno, y sin más, pues gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta online? Mira, más que una pregunta es una opinión. Ya sé que hablamos de ciberbullying y sé que esta es una batalla perdida, pero yo empleo el término acoso. ¿Por qué razón? Porque lo que se dice en la lengua materna, en la lengua propia, está cargado emocionalmente y tiene más peso. Una palabra, todos bullying es acoso, ya lo sabemos, pero las palabras que no pertenecen a nuestro idioma, en este caso el nuestro es el español, para los ingleses es el inglés, será bullying, quiero decir, y precisamente desde nuestra profesión sabemos lo importante que es la carga emocional. Cuando decimos algo en otro idioma que no es, teniendo un término para poderlo decir en el propio, está desafectado. O sea, ciberbullying suena, bueno, es una cosa de internet que hay, que van. Yo creo que además es una palabra bastante gráfica, ¿no? La palabra acoso, sabemos que lo que quiere decir y además lleva toda esa carga de sufrimiento para alguien. Cuando hablamos de acoso, hay alguien que acosa y alguien que es acosado. Y sabemos que el acosado tiene un sufrimiento importante. Por eso digo que es una opinión, ¿no? Yo, desde luego, nunca empleo el término bullying, siempre hablo de acoso. Bueno, lo de ciber, si hay que decir el ciber por delante, pues bueno, vale, pues ciberacoso. Pero me parece que perdemos a veces carga emocional de una manera absurda y gratuita. No hay por qué. ¿Por qué decimos ciberbullying y no decimos acoso, ciberacoso? Yo estoy de acuerdo contigo porque es verdad que bullying, como viene de donde viene, no tiene esa connotación emocional, ¿no? Y también te tengo que decir que con las familias con las que trabajo, y que actualmente trabajo con varias, que están viviendo sus hijos situaciones bien de bullying o bien de ciberbullying, o han vivido situaciones, ellos lo llaman acoso, yo lo llamo acoso. Es decir, la palabra que utilizamos es acoso. Me alegra saberlo, pero como todo el tiempo estamos aquí hablando... Claro, porque estamos hablando de ello, ¿no? Pero sí. A nivel de intervención, sí. A nivel de intervención se habla de acoso. Y yo creo que en parte tiene relación con lo que tú estás diciendo. Es decir, es una palabra que se acerca más, que es verdad que tiene una connotación más dura, porque tiene mucho peso y es un gran sufrimiento el decir acoso, es una palabra dura de escuchar y dura de decir. Sin embargo, cuando trabajo con ellos, hablamos desde el acoso. Ahora, desde la formación, hablamos desde el ciberbullying, porque estamos desde ahí. Pero a la hora de intervenir, como psicóloga clínica o psicóloga de emergencias, es acoso. Bien, no, a mí lo que me gustaría es que se cambiara para todo, a la hora de intervenir terapéuticamente y tal, perfecto, pero incluso en el lenguaje habitual, porque, mira, en un idioma que no es el propio, uno puede decir la barbaridad más grande, a ti te dicen di, algo, y puede ser una cosa horrible, y la puedes decir. Eso mismo, en la propia lengua, sería uno incapaz de decir algo horroroso. Imagínate lo peor del mundo, ¿no? Pero, bueno, nada, es simplemente una aportación que a mí me gustaría que sustituyésemos el término bullying por el término acoso. Otra cosa es que estés hablando a otras personas en otro idioma, bueno, pues vale, en el suyo, pero nosotros
con lo fuerte que, como bien dices, es el término acoso. Creo que tiene una carga además que ya está hablando de que ahí hay algo agresivo. Sí. Pero yo digo bullying hasta suena bien, me suena un poquito así como a campanitas. Bullying, es algo mono de decir. Desde aquí, después de realizar la ponencia, yo os quería lanzar también una pregunta, y es, si tuvierais cerca alguien que esté sufriendo acoso, ¿qué os gustaría decirle? ¿Qué creéis que necesitaría escuchar de vosotros después de lo que hemos escuchado, después de lo que hemos trabajado, después de las reflexiones previas que hemos hecho antes de empezar? ¿Qué frase creéis que le puede servir a alguien que vosotros le digáis como profesional o incluso como persona que tiene empatía hacia lo que le está pasando, que le puede ayudar? ¿Qué frase se os ocurriría que podríais decirle? A mí me gustaría decirles que no tiene la culpa, porque sabemos que una de las emociones que más sufren las víctimas de acoso escolar y de ciberbullying es la culpa, ¿no? Esa sensación de culpabilidad, que muchas veces desde la culpa también está la no acción, porque tenemos detrás la lectura de probablemente me lo merezca. Entonces, intentar desbloquear con tú no tienes la culpa, todo ese hilo que vamos a necesitar luego para trabajar con la víctima. ¿Alguien más le diría otra cosa? Que tampoco, o sea, que no está solo. Que no estás. Como que a partir de ahora, que si se ha sentido solo, pues que yo estoy en plan con él y que como ofrecerle como ese espacio seguro, ¿no? Que a lo mejor necesita. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Que creemos en lo que está contando. Bien. Eso es. El miedo es que lo voy a contar y no me van a creer porque es tan extraordinario que no, y en cualquier ámbito, infantil, adolescente o en adultos. ¿Alguien más le diría algo? Tengo aquí en internet algunas preguntas, ¿vale? Venga. A ver, bueno, una te preguntaba si podías repetir las estadísticas aportadas en la diapositiva de las comparaciones con otros países y por sexo. Pero bueno, no sé si no lo dejas. Eso se lo puedo enviar por para email. que lo vean grabado. Eso es. Otra, la edad de inicio sería una de las claves para la prevención, porque creo que la sociedad en general no es suficientemente consciente de los peligros. ¿Sería una de las tareas pendientes en cuanto a prevención? Sí, de hecho hay escuelas en las que se llevan a cabo prevención de acoso y se trabaja en algunas escuelas se trabaja desde infantil, se hacen alguna actividad, una al año o 2 al año, pero normalmente una. En educación primaria también se suele hacer por lo menos una al año. Entonces, es decir, se va concienciando y se intenta concienciar en algunos coles, pero se intenta concienciar desde las edades más tempranas, incluso desde infantil, haciendo pequeñas actividades, pequeños juegos, pero donde se trabaje la empatía, donde se trabajen las habilidades sociales y demás. Es decir, que desde la edad más bajita que se pueda, desde que están en el cole, se trabaja, o por lo menos se intenta trabajar. Y hay que prevenir desde ahí, desde lo antes posible. Vale, la última acabamos, ¿vale? Te preguntaría por qué siempre es la víctima la que tiene que dejar el colegio o el instituto como opción que se da muchas veces desde la dirección de los colegios. Pues se da porque el protocolo no funciona. Se da porque cuando no se aplican todos los protocolos y aún aplicándose el protocolo no funciona de forma adecuada. No se les da la información a los padres que quizá ellos están pidiendo, no se los da a tiempo y al final todo eso genera una sensación de malestar en los padres, de pérdida de confianza sobre todo, de no entender también lo que está pasando. Y al final, pues la manera más rápida de poder resolver ese problema es yéndose ellos. Pero se dan esos casos porque no funciona el protocolo en esos casos. Y por eso es por lo que la víctima se tiene que ir, lamentablemente.
¿Algo más que queráis aportar? Quedaros con una sensación o quedaros con una palabra que os llevéis de cómo estáis ahora después de la sesión. Por lo menos, por una sensación y con una palabra, os quedáis. Y yo agradecida de que haya habido tanta gente, que hayáis venido tantos. Y espero que, que os llevéis cositas y que nos podamos ver en otras ocasiones. Muchas gracias por asistir.